Saludos, el Burú Boya Bocheche, este es René Mugusaberio, Wi-Fi Bibi Onichango Baña, Omodo, Beate. Aquí siguiendo una serie que vengo haciendo ya, dos que hice hace unos años, una que hice hace unos días. Es una serie de descubrimientos antropológicos en los libros de geomancia y historia y antropología de las prácticas africanas, a cual pertenecemos muchos de nosotros, en mi caso Ifa Orisha. Entonces, este es el episodio número 4 de Diásporas y Orígenes. Estoy incluyendo, es un episodio que puede ser más chiquitito que los otros, pero estoy incluyendo más información. En los últimos episodios hablamos sobre mi teoría, y era una teoría que resulta haber sido probada, porque esta investigación ya se ha hecho por los últimos 50 años en libros antropológicos. Las figuras más respetadas en antropología de África, personas como Bernard Malpoil, Burton Ellis, William Bascom, Philip Dubois, Steven Skinner y otros, todos concuerdan inclusive con la teoría que yo propuse en el primer episodio de Diáspora y Orígenes, que la geomancia de Nigeria últimamente no es de Nigeria, que los nigerianos no son los creadores de Ifa, y que esa geomancia venía de otros pueblos más avanzados previos. Esa era mi teoría original. Con más estudio y más lectura he llegado a un entendimiento esencialmente que ya estoy descubriendo la agua tibia, como dicen. Ya esto está descubierto, ya esto se discutió, ya esto se llegó a un consenso antropológico en varios libros. Y esencialmente los antropólogos están de acuerdo con que la geomancia de Nigeria viene de los árabes, viene de los musulmanes. Esto es algo que tuvimos una clave en el segundo o el tercer episodio de Diáspora y Orígenes, donde hicimos una investigación o análisis de una escritura de Samuel Johnson, History of the Yorubas, la página 3 y la página 4, donde los historiadores del Alafín de Oyo en el 1899 determinan o declaran a Samuel Johnson que Ifa vino del este. Y cuando ellos se referían del este a lo que es Nigeria, se referían explícitamente a Meca, explícitamente al mundo árabe y al mundo musulmán. Se sugirió por personas que son entusiastas del ICC que a Samuel Johnson no se le podía creer porque era un sacerdote cristiano. Pero yo repito, no fue que Samuel Johnson dijo esto. Samuel Johnson escribió lo que se le dijo a él por los historiadores del Alafín de Oyo. Y los historiadores del Alafín de Oyo eran practicantes de Ifa. Pero para más prueba, para reforzar esa duda, porque obviamente la gente que tiene tiene una motivación por mantener la narrativa falsa y fantasía de que Nigeria es el origen y fuente de Ifa, ya como habían tratado de minar la credibilidad de Samuel Johnson y ese libro de 1899, entonces encontramos una evidencia de un folleto que lo enseñé en el último, en el video número 3, lo enseñé al final. Un folleto, por si acaso no lo han visto, yo se lo voy a mostrar aquí mismo en la camarita rapidito. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Que fue un folleto, una escritura del Alafín de Oyo del 2016, donde ese Alafín de Oyo, y para que lo puedan, este Alafín de Oyo había hecho dos declaraciones. Número uno, que a través de la migración, el sistema de adivinación de Ifa de dibujar marcas en la arena, era de origen árabe y que se había incorporado sus historias y sistemas y otras cosas al Ifa, y termina aquí explicando que ese nuevo sistema de adivinación, ya con esa palabra nueva, nos dice que no era algo nativo de los nigerianos, era algo nuevo. Ese nuevo sistema llamado Ifa entró por el pueblo de Ota, al rey Alade de Alado, que fue el primer rey Yoruba que recibió una corona de cuentas del Alafín, que introdujo Ifa al Alafín. O sea que este rey Alade fue el que le enseñó al Alafín. Y ese Alafín, él dice que el sistema de adivinación de Ifa fue propiamente aceptado en el panteón Orisha por los Yorubas por el Alafín Ofinran. ¿En dónde? En el siglo XVI, en el 16th century. Ya habíamos descubierto esta escritura que venía del Alafín Obalamidi o la Yibolá de Yemi. Ya con eso teníamos dos fuentes. Teníamos la fuente del 1899 y tenemos una fuente de un Alafín de ahora, en el 2016, diciendo que la geomancia de Nigeria era proveniente de origen árabe, que eran los árabes los que le enseñaron a los yorubas, que fue un nuevo sistema de adivinación que entra por Ota, por parte del Alade de Alado, y que el Alade de Alado se lo educó al Alafín Ofinran en el siglo XVI. La declaración era muy clara.
Entonces, no hay una forma de decir que esto era... Si algo es nativo, tú no dices que algo es nuevo. Si algo es nativo, tú no dices que es de origen árabe. Si algo es nativo, tú no dices que se incorpora. Y si algo es nativo, no dices que penetró el pueblo de Ota en el siglo XVI y fue educado de una persona a otra. O sea, toda la escritura estaba bastante clara, con muchas palabras, estableciendo claramente que la geomancia que nosotros conocemos como Ifá viene de origen árabe. Pero yo me propuse hacer más investigación al respecto y llegamos a una serie de documentos. Cuando me puse a estudiar muchas de las escrituras que los discutí en el último video, que eran todas las posibles diferentes geomancias europeas, geomancia china, geomancia árabe, geomancia hebrea, geomancias de los Igbo, geomancia de los Shigiri, geomancia de los Shisaifa, de los Ewe. Empezamos a investigar todo eso en el último video. Pues entonces llegamos a que yo me puse a buscar en las notas, de lo que llaman footnotes, en las notas de las fuentes de toda esa escritura, en los libros originales, y me puse a verificar varios de ellos. Examiné el libro de Stephen Skinner, The Divination by Geomancy, un libro de geomancia islámica, y creo que el último fue el de Philip Dubois, el de geomancia de él. Me puse a buscar información y encontramos muchos descubrimientos. Yo tengo un folder llamado Descubrimientos en libros nigerianos. Pues vamos a empezar con Philip Dubois, que fue el primero que yo me leí. Entonces, aquí en Philip Dubois, una cosa que en francés el libro, pero encontré una versión en español, y aquí en esta página, que creo que era la página, vamos a ver cómo dice, página 23, prueba que ya los 16 signos se conocían por los árabes en el siglo XII y ya existían las primeras madres. Aquí tenemos la prueba. En el siglo XII, ¿viste? Mira, aquí habla que había un tratado nómino del siglo XII que pretende incluso que Jesucristo, dibujaba trazos sobre el suelo en el episodio de la mujer adúltera. Yo no estoy diciendo que esto es verdad, porque esto puede ser mentira. No estamos diciendo que Cristo era un babalao y te hacía marca. Eso es lo que se estaba hablando en ese tratado. Lo importante es que existía ya un tratado en el siglo XII que ya hablaba de la geomancia de los 16 signos y hablaba de trazos sobre el suelo, pero también hablaba aquí de un trazo que entre los profesores, nos dice a Lucy, había uno que practicaba el hat o cat, un trazo de una figura madre en la arena. Cualquiera que intentara hacer esto según su procedimiento sabrá lo que este profeta sabía. Manuscritos más tarde relatan la revelación de las 4 figuras madres originales. Las madres originales son los Meiji primero, Obbe, Oyekun, Iwori y Oddi. Entonces, como para rematar eso, en el mismo libro tenemos en la próxima página, creo que, o en las próximas páginas, la página 24 de ese mismo libro, tenemos aquí las primeras 4 madres. Míralas aquí. Aquí tenemos Oyekun, Ogbe, Oddi y Iwori. Ahí está la geomancia. No solamente habla de las 4 madres, te empieza a hablar un poquito más para abajo, inclusive con bandejas de Fa, del libro de Ifá Divination de Bascom, etc., ¿verdad? O sea que hace una relación directa entre las 4 madres geománticas islámicas y los Meiji. Y dice, estas 4 figuras madres originales las podemos encontrar en el Fa, en los Yoruba, donde son los 4 raíces del mundo, los 4 puntos cardenales. Mira, ahí lo habla de la cruz. O sea que tenemos establecido por Philip Dubois que las 4 madres geománticas que ya existían desde el siglo XII en el mundo árabe, porque tenían esos papeles y desde antes, posible para el siglo XI, ya antes de inclusive penetrar el Ifá en la área yoruba, en el siglo XVI, como dice el Alafín Oyo, que ocurrió, ya 400 años antes ya existían las 4 madres, ya existían ellas, más obviamente los otros 12 restantes signos mayores, los que nosotros conocemos como los medios, los signos mayores. Eso está en documentación en el libro de Philip Dubois, en la página 24. Entonces, teníamos también en la página 28 una investigación del sistema de I Ching y de las cosas chinas. Y podemos ver el principio de Yin y Yang. Es decir, que las cosas o tienen un punto o tienen 2 puntos. O una línea directa o una línea cortada. El principio binario de 1 o 2 que vemos en Ifá. Y mira los signos como se marcan. Pero lo más curioso, miren los signos aquí, los puntitos. Oyekun Obara, Ika Hiroson, Otrupon Oche, Iwori Ogunda, Okana Oddi, Ofun Irete, Owani y Otura y Osa y Obe. Los mismos que nosotros conocemos en la cultura china. Y la cultura china es inclusive más antigua que la árabe. Entonces, ya con esto, además que tenemos bastantes otras pruebas, tenemos a la fin hablando lo que dijeron en el 1899, tenemos las escrituras de los documentos de geomancia árabe con las 4 madres, y ahora tenemos los chinos, la cultura china.
que ya tenía estos sistemas geománticos mucho antes, años, siglos antes de que los yorubas inclusive estuvieran organizados, porque Odudua no entra propiamente a organizar la área que hoy conocemos como Yoruba hasta el 1300 después de Cristo, 1350 por ahí. Y ya para el siglo XII, que es decir, los 1100, ya existía en el mundo árabe la geomancia de las 16 signos. Y para mucho tiempo adelante de eso, en los chinos también lo tenían. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que por culturas que tenían mucho más antelación, que inclusive la creación de lo que es el territorio de Yoruba y la penetración de Ifá en el siglo XVI, cómo tú vas a decir que Ifá fue inventado después? Es imposible. Es imposible. Aquí tenemos las pruebas. Lo que pasa es que hay personas que no leen libros. Hay personas que son alérgicos a los libros. Hay personas que dicen, yo no quiero nada en un libro porque el papel aguanta cualquier cosa y le tienen una alergia, piensan que todo es mentira y que lo único que le van a creer es porque un viejito en Nigeria le dijo que Ifá de ayer. Pues claro que un viejito en Nigeria va a decir eso. Número uno, porque el viejito en Nigeria no sabe nada de antropología, nada de historia, no tiene ningún punto de conversación. Lo único que sabe es lo que le enseñó el abuelo, lo que enseñó el papá. Eso es lo único, lo número uno. Y número dos, si es una persona suficientemente educada, tiene motivos económicos, culturales, nacionales para tomar crédito por algo que no deben tomar crédito. Aún sabiendo que no son los dueños de esto, pueden asumir y decirle al mundo entero, sí, yo soy el dueño de esto. Simplemente para ganar dinero, para poder coger de otras personas, para sentirse más importante, para engrandecer la cultura yoruba, cualquiera que sean las motivaciones. Pero no es una fuente confiable. ¿Tú sabes cuál es una fuente confiable? Los libros. Los antropólogos de Europa, que lo único que vienen es hacer una examinación de cómo son las cosas, hacen los estudios de campo. Esto requiere metodología, esto requiere estudio. Para hacer un libro así, para hacer que esta tesis, que después se convierte en un libro, sea aprobada en las reuniones de conferencistas, se tienen que reunir profesionales de la materia, antropología, y estar de acuerdo que el trabajo de campo, el trabajo de metodología, el trabajo de investigación, todo daba la talla, como dicen los cubanos, para ellos poder decir, yo apruebo el resultado de esa investigación. Si no, a Philip Du Bois no le aprobaban esto. Seguimos para adelante. Entonces, en el libro de Philip Du Bois, tenemos en otra página, página 29, los 16 Meijis, pero en la forma china. ¿Ves? Aquí tenemos Obe, ahí tenemos Iwori, ahí, no, Iwori no, mentira. Sí, eso mismo es. O es Oddi. No, Oddi. Ahí tienen Oddi, aquí tienen Iwori, aquí tienen Oyekumeji y todo alrededor los otros. Y el que lo estudie y lo mire puede ver generalmente la similitud. Por ejemplo, este que está aquí parece ser, si mal no me recuerdo, Hiroso. Y este que está aquí puede ser Obara, ¿era? O Osa. Yo creo que es Obara porque son los dobles. O sea que tú vas viendo la forma china de hacer las cosas. No me digan que no tenían las madres. Inclusive hace referencia a esto. Situadas en los 4 puntos cardinales, las 4 madres primordiales son los tetragramas. Esto y esto. Ya los chinos tenían los Meiji. Y tenían su forma de hacerlo. No tenían que marcarlo en la tierra de puntitos, ni para arriba ni para abajo. Que dicho sea paso, los musulmanes no hacían líneas. Lo que hacían eran los puntitos. Pero los mismos puntitos es lo mismo que hacer una línea. Aquí tenemos la forma china de hacerlo. Los chinos lo tenían. Los árabes lo tenían y lo tenían previo a los nigerianos. No lo digo yo, lo dice Philip Du Bois en su libro de Geomancia. ¿Verdad? Página ahí. Entonces, finalmente tenemos, creo que en ese libro, era prueba que para en los alrededores del año 1000 los árabes empiezan a llevar esas geomancias de los 16 signos a las áreas del occidente, que es cuando la geomancia penetra el occidente en el año 1000. Y se hace evidencia acá abajo que por lo menos sin duda estaba ya 1 o 2 siglos antes en el Amarilla, que es la actual Almería, uno de los primeros puertos del Emirato de Córdoba. Es decir, que 1 o 2 siglos antes de 1000, después de Cristo, ya en Córdoba, España, había geomancia árabe de la geomancia de los 16 signos que ya está empezando a nutrir la geomancia emergente europea. Así que tenemos fecha. Sabemos cuándo entró en las áreas de África. Sabemos que tuvo que haber entrado generalmente al mismo tiempo, por ahí por el siglo 1100, 1200, a lo más 1300, pero yo creo que era más 1200. A la misma vez que está entrando 1200 en África, en las partes del norte de África, empiezan a tocar los colindantes tribus que existen hoy día en Togo, en Ghana, en Benín y en Yorubaland. A la misma vez estaba entrando por Córdoba.
Estaba en Córdoba desde el 1000 después de Cristo, en España. Por los dos lados. Los árabes comerciaron para arriba, para Europa. Los árabes comerciaron para abajo, para el sur, para África. Ahí está el contacto. Ahí está la cadena. Ahí está el punto de cadena. Y tenemos tenemos generalmente las fechas estimadas por give or take, como decimos en inglés, réstale un poquito o dale un poquitito más, 300 años. No estamos diciendo que fue en el 2000, no estamos diciendo que fue hace 3000 años para atrás. Fue en el 1100, 1200 por ahí. Tenemos fecha de libros de antropología. No invento, no un viejito en una montaña en Nigeria que tiene un verso memorizado y no sabe más nada de la vida. No. Eso no es ciencia, eso no es antropología, eso no tiene peso. Libros. Aquí tenemos los antropólogos más respetados en la materia de investigación de antropología árabe, geomántica y del mundo africano. Sigo para adelante. Finalmente, tenemos entonces la forma que él piensa cómo se fue la geomancia desarrollando por el mundo. Miren lo que dice ahí. Fuentes islámicas, los sufis. Fuentes chinas, el Feiyun Lekun. No sé lo que dice ahí, si eso dice los taoístas, puede ser los taoístas, no puedo leerlo bien. En China sube, va por el mundo árabe, desde el mundo árabe, ve que es todo el mundo árabe aquí mismo, está la lucecita, baja para Madagascar, donde están los Shigiti, la geomancia de los Shigiti de Madagascar, y a la misma vez sigue para el norte de África. Aquí pobla toda la geomancia islámica que se ve en el desierto del Sahara y del Magreb, y por ahí baja para abajo a Ileife, a Lagos, Puerto Nuevo, donde, ¿qué dice aquí? Geomancia africana. O sea que llega de los árabes de esta forma y a la misma vez de ellos a través de la esclavitud para Brasil y obviamente para acá, para Cuba. Pero a la misma vez que estaba poblándose aquí en África, también esa geomancia estaba yendo a Europa, donde hay todo tipo de geomancias árabes en esas áreas de Europa. Yo había dicho lo mismo. Teoría mía, en el primer video yo teoricé por historia, por conocimiento general histórico del desarrollo de la humanidad. Dije, mi lógica me explica que si esto viene de China e India, tuvo que haber tocado el mundo árabe o a través de Persia, que es el Irán de hoy, a través de Mesopotamia, que es el Irak de hoy, y pasar por ahí, tocar el mundo árabe y de ahí explotar para los dos lados, para para acá y para África. Y así mismo fue. Yo me lo estaba teorizando por lógica, pero los antropólogos, que son los verdaderos expertos en la materia, dicen, no, es que fue así como fue parte de China. Y ponen bien claramente en el libro, fuente islámica, fuente china. Nadie más tiene fuente en la página. Si vamos a hablar de origen y fuente, el mundo chino y el mundo musulmán. Si vamos a hablar de fuentes de Ifá, el mundo chino y el mundo musulmán. No podemos decir que fue Nigeria porque ya vieron en el dibujito que eran una de las últimas cadenas en un gran traspaso de información. Vamos a seguir para adelante. Entonces, ese fue el primer libro que yo examiné. El segundo fue el libro de Stephen Skinner llamado Divination by Geomancy. Creo que se llama Adivinación por Geomancia. Él tuvo mucha riquísima información. Le va a encantar lo que yo encontré. Miren, aquí tenemos la página número 6, prueba de que la adivinación árabe vino primero y después se desarrolló en adivinación de África. Si pueden ver aquí lo que dice en inglés, se lo voy a traducir. Nosotros tenemos un sistema derivado del cortal arena árabe que después se desarrolló en el sistema los sistemas africanos de adivinación por la tierra, nueces y cuentas. Directo te lo tiene que decir. Primero vino el cortal arena árabe y después de ahí se desarrolló un sistema de adivinación en la tierra con nueces. Te lo está diciendo claramente el antropólogo Stephen Skinner, reforzando y confirmando lo que dijo Philip Dubois en el otro libro y lo que ha dicho el Arafín de Oyo cuando dijo que Ifá entró en el siglo XVI. No lo digo yo sé que me odian a mí porque pongo estas cosas en las redes sociales. Lo dice Philip Dubois, lo dice Stephen Skinner. Lo dice el Alafín de Oyo. Lo dice los Alafines de Oyo en el 1899 en el libro de Samuel Johnson. ¿Cuánta gente te tiene que estar dándote en la cabeza con la misma información hasta que tú te lo entiendas? La gente se quiere hacer los bobos porque no leen libros. Y como no pueden debatir la antropología, entonces todo es insulto, mofa, este es un loco, este no sabe nada. Pero yo vengo con libros, yo vengo con los receipts, yo vengo con los recibos. Vengan aquí un momentito, miren el mapa de Skinner. Tiene un mapa del desarrollo. ¿Y él lo pone dónde? China. Y baja por el lado, Vietnam, Indonesia. Dice que por ahí. Él piensa que no fue por acá.
que vino el camino hacia Madagascar, al Chigiti, fue de esa forma. Pero también la información hay una comunicación entre China. Inclusive él es del argumento, él tiene un contraargumento. Él piensa que la adivinación china no nutrió a África, que la de China lo que fue ayudar en el Madagascar. Pero él hace el argumento que nativamente en el mundo árabe se desarrolla Ram. Y esa forma de adivinación cortando la arena es lo que después se va para Persia, se va para abajo, se va para el norte, para Europa, ¿ves? Que venga la cosa. Pero como pueden ver aquí, va para la tierra por Egipto y Darfur, va por el norte de África para abajo, a las áreas donde está Ifá. Míralo aquí está Nigeria, dice Dahomey, Togo, Ghana, Fa. Inclusive a ti te lo pone con los nombres. Dice que de Ram vino para abajo la cosa. Y obviamente de Europa hay... se va para el mundo de Estados Unidos, la geomancia europea se empieza a practicar, y esto es verdad, porque yo vivo por aquí, yo vivo en Massachusetts por aquí, y en estas áreas hay prácticas geománticas, Wicca y otras cosas, el runas de druidos que tienen herencia de la geomancia de los 16 signos con el nombre de ellos. Eso sí, yo lo he visto aquí en los Estados Unidos, pero como pueden ver, después que los árabes nutren en Nigeria, por ahí que viene para el vudú de Haití y Cuba, y obviamente el vudú de Luisiana acá, y también obviamente la adivinación en Bahía de Brasil. Miren el dibujo. Stephen Skinner concuerda y continúa reforzando lo que yo vengo hablando en los otros videos. No me lo estoy inventando yo. Esto es antropología, gente. Esto es estudio. ¿Ustedes se creen que Stephen Skinner le van a dar el permiso de publicar este libro, este estudio, si no es aprobado por otros miembros del campo de estudio de la antropología? Tú sabes qué difícil es hacer un artículo y entrarlo en una revista educativa o revista académica. Yo tuve que hacer un artículo así con un profesor que estábamos estudiando la similitud del Ifá afro-cubano con prácticas de Togo, Ghana, y tuvimos que hacer como 10 revisiones hasta que finalmente fue aceptado. Eso no es Juan entra por tu casa, como todas estas personas en TikTok y en otros lados redes sociales que hablan mucha mierda. Perdona la mala palabra, me perdonen. Pero hablan mucha mierda porque son personas que, claro que pueden decir lo que quieran, si no tienen que someter sus estudios a ningún agente fiscalizador. Pero las personas que bregamos con información y data, tenemos que asegurar que tenemos los libros para poder defender y justificar nuestra posición. Si no, no podemos hablar. Si no, tú no me ves aquí al frente de una cámara, gente. ¿Ustedes creen que yo, René González, voy a poner mi reputación diciendo locura? No, que si Fa vino de Japón, no, que si Fa vino de Australia y no tener ninguna prueba. No. Yo entro aquí en la cámara mostrándole la evidencia a ustedes. Ya tenemos a Philip the Boy, tenemos a Bascom, ahora tenemos a Skinner. Ya vieron el mapa, ¿verdad? Pues aquí está lo más interesante. Mira, yo voy a empezar a hacer varias para que lo puedan ver. De las raíces de la geomancia. Aquí tenemos que dicen que todas las adivinaciones que aparecen, mira, inclusive dice que Bernard Maypool, René Trautmann y J.C. Herbert, 3 diferentes historiadores, aparecieron a realizar que Ifá y Fa en la costa este de África eran exactamente paralelas al Chigiti de Madagascar, y que los dos, el Ifá Fa y el Chigiti, los dos vienen de Ram, el origen árabe común, a common Arab origin. No lo digo yo, lo dice Skinner en su trabajo. Y no solamente lo dice Skinner, lo dice René Trautmann, Bernard Maypool y J.C. Herbert. En el próximo página tenemos aquí las raíces de la geomancia islámica, y dice que a través de unos manuscritos griegos que fueron traducidos del árabe y no de fuentes clásicas, indica de una forma muy definitiva que la práctica era de origen árabe, que no era griega. O sea que la práctica de la geomancia de los 16 signos no eran por los griegos, era de un origen árabe, porque los mismos documentos originales eran traducidos de árabe, translated from Arabic. Sigo para adelante. En la página número 22 tenemos que parece que la expansión de la geomancia al mundo musulmán parece que ocurrió de 3 direcciones. Primero, hacia África para abajo, a través de la Sahara y el Golfo de Guinea. Ahí te lo está diciendo. Segundo, mira por aquí. Segundo, por la vía del océano a Madagascar. Y de tercera forma, al norte de España, musulmán con el resto de Europa. So que esta parte no me importa, ¿verdad? Lo que es la parte de Europa y Madagascar, porque eso no lo estamos estudiando nosotros, aunque es interesante. Pero dice que la geomancia emigró finalmente desde Europa y el Golfo de Guinea hacia el Nuevo Mundo de las Américas, para donde en ese tiempo ya había perdido muchas de sus
facciones musulmanes esenciales. Está diciendo que ya para el tiempo que llega para la América ya no tenía el aspecto musulmán. Por eso que muchos Sheshe cosplayers siempre dicen, si esto es de los árabes, ¿por qué tú no ves nada árabe? Si esto es de los árabes, ¿por qué tú no ves en el mundo árabe nada? Si esto es de... Pues mira, brother, te lo estoy tratando de explicar, porque cuando ya era adoptado por los nigerianos en el siglo XVI, del siglo XVI hasta el momento que de China vino para las Américas, ya esos 200 años fueron suficientes para quitarle todas las facciones esencialmente musulmanas. Te lo está diciendo ahí y sigue hablando. Pueden leer el resto de la página porque se lo estoy dejando ahí para que lo puedan leer. Pero sigo. La próxima página tenemos aquí en su forma más simple acá abajo, en su forma simple realm, que se llama el cortar la arena, que consiste de hacer un número al azar de marcas en la arena o el polvo, cancelándose. Ellos te va hablando del proceso de hacer la forma geomántica, ¿verdad? Se repite el proceso, va de muchas formas hasta que tú puedas llegar a 16 figuras geománticas de round. El cortar la arena es y fue la forma más favorita o más dispersada, la forma más dispersada de geomancia practicada por los grupos islámicos del oeste y el norte de África. Sus similitudes al sistema divinatorio de Dahomey, que es el de Fa, y lo sigue por aquí, de Dahomey, y de los Yoruba y Fa, fueron notados por primera vez por Fisher en el 1929 y después fueron elaborados por Monteil, Troutman y Schilde, y más importante por Bernard Maupoil. Aquí hay ¿cuántos antropólogos? 1, 2, 3, 4 y Bernard 5 más el señor Skinner. 6 antropólogos diferentes diciendo que fue la fuente, las similitudes, ¿verdad? Pero lo importante es acá abajo, mira. Más evidencia subjetiva de la conexión directa entre Raum y los sistemas adivinatorios de los Yoruba viene de la presencia entre los Yorubas de una forma de cortar arena que ellos llaman Ijarin Tinte. O sea que él sigue ahí describiendo una forma que inclusive se ve a través de los Yorubas, que es bien de los árabes. Entonces, para joder la cosa, sigue explorando aquí, aunque el sistema de Alufa, que es un sistema de adivinación que existe en Yorubaland, pero es musulmán, puede ser una muy reciente introducción de geomancia islámica. Los paralelos locales en práctica entre él, es decir, la geomancia islámica y Ifá, ayudan a confirmar el origen musulmán del previo. Es decir, que a través de los paralelos locales prueba que Ifá vino de la geomancia islámica, que tiene un origen musulmán. Dice en lo que está en rojo. Aquí siguiendo, dice también en los versos, dice los que practican Ifá, adivinación, ellos hablan de muchos versos extensivos que tienen que ser memorizados y recitados en respuestas a la generación de una geomántica figura. O sea que cuando se marca la figura de un signo Odu en el tablero, tienen que recitar versos. Y dice, pruebas o partes de esos versos existen en el realm islámico. Hasta los versos también tienen raíz islámica. Hasta los Sheshifa tienen la islámica. No lo digo yo, lo dice Stephen Skinner. Entonces sigue acá abajo diciendo, otros antropólogos, Burton y Maupoil, los dos llegaron a la conclusión que Ifá, Fa, adivinación, y Shigidi de Madagascar son todos derivados de la geomancia islámica. Palabras detalladas ahí mismo. Dice, inclusive, considerando las rutas de comercio y de expansión general de Islam, también con la increíble similitud interna. Esta tesis parece inescapable. Los antropólogos están diciendo que esa tesis era inescapable, que tú no podías llegar a otra conclusión que no fuese que Ifá, adivinación venían de la geomancia islámica. Y lo dicen los antropólogos. Dice, un punto final de evidencia viene producido de Ellis, en el libro de Ellis, otro antropólogo más que dice que el tablero de adivinación usado por los adivinos de Ifá son exactamente similares a esos usados por los hijos en las escuelas musulmanes en vez de tener tabletas, que son de 2 pies de largo y de 8 o 9 pulgadas de ancho, más reforzando la evidencia del origen islámico de Ifá. Déjame acercar esa palabra porque you need to hear it. The Islamic origin of Ifá. El origen islámico de Ifá. No me lo estoy diciendo yo, lo dice Stephen Skinner en su trabajo magistral Adivinación por Geomancia. Sigo para la próxima página. Entonces, aquí en la página número 54 tenemos que como era practicado, dice, mira,
el proceso de usar arena que antes se usaba para generar figuras, las figuras, los Odu, se convierte en el polvo que se usa en el tablero de Ifá. Es decir, que ellos están trazando la transformación cultural de que antes se usaba arena y en algunas áreas de Dahomey todavía se usa arena en los tableros. Yo lo he visto porque tengo videos de eso para probarlo. Esa práctica de usar arena para marcar el signo poco a poco se convirtió en el polvo que usan en los tableros de Ifá. O sea que esa es la raíz. La raíz al usar el polvo hieroso. No era hieroso siempre, originalmente era arena. Y dice acá abajo, dice, las interpretaciones de las varias combinaciones de las figuras geománticas fue transmitido a ellos por los mercaderes árabes. The Arab Traders. Dun, dun, dun. Entonces seguimos acá abajo. Aquí habla de que había básicamente tratando de encontrar el punto exacto, ¿verdad? Lo voy a poner aquí con el mouse para que lo puedan ver aquí. Tratando de buscar el punto exacto de contacto entre el Islamic Realm y el sistema de adivinación de Ifá, no podemos aceptar podemos no llegar a algo mejor que aceptar la tradición de los Fon y los tribus Ewe, que dicen que la ciudad de Yoruba de Ifé fue el centro de donde salió la práctica de adivinación hacia los otros lados. Las tradiciones Yoruba también consistentemente refieren a los reyes tempranos de Ifé y sus adivinos, de donde su sistema parece que fue derribado. Entonces parece claro que esta recepción prueba que fue el punto subsecuente de difusión de la herencia islámica de Ram. Es decir, todo lo que ellos siguen, mira, los tipos siguen diciendo, esto que practicaron en Yoruba, los Fon, los Ewe, todo que salió de Ifé, es últimamente una herencia islámica de Ram. Entonces después sigue hablando de cosas de los babalaos. Por aquí vamos a otro lado de la página, que es la página 55, y dice que cuando llega el punto, empiezan a hablar de la mitología alrededor de Ifá en lo nigeriano. Y lo interesante es que llegó el punto donde los adivinos, en vez de atribuir la adivinación de Ifá a los mercaderes árabes, los yorubas empezaron a decir que Ifá se les fue enseñado por adivinación por el mismo Dios de Ifá cuando él estaba en la tierra. O sea que básicamente es otra forma que él está diciendo, el historiador y el antropólogo, que los yorubas le mintieron al mundo. Que los yorubas se dijeron ellos mismos, no, eso fue que Orula me enseñó cómo marcar estos signos, yo aprendí esto de Yoruba. En vez de decir, atribuir la adivinación de Ifá a los mercaderes árabes. Entonces, si bajamos aquí abajo, dice, es obvio, con un poquitito de examinación, que los dos sistemas de adivinación son muy similares. Básicamente el sistema de Ifá y el sistema de Dahomey de Fá, ¿verdad? Y dice, es obvio que los dos, con poca examinación, los dos sistemas de adivinación son muy similares, con nombres similares, pero los dos tienen una fuente común. ¿Cuál es la fuente común? Tan, tan, tan. Arab Traders, los musulmanes. Entonces, seguimos para adelante. Aquí tenemos una figura que habla inclusive otro aspecto que nos prueba que es de origen árabe. Dice, es interesante que Ogbe es considerado el más poderoso de todas las figuras y que Ogbe-Meji es llamado el padre de todas las figuras porque Ogbe corresponde al nombre de la figura en Tariq, que los árabes piensan que es la figura primaria de donde vienen todas las otras. O sea, que lo mismo que los árabes le aplicarían a Ogbe de ser el padre de todas las otras funciones, otras marcas, también es la forma que los nigerianos lo hacen. Y obviamente, más allá de eso, ¿por qué ustedes creen que nosotros dibujamos de derecha para izquierda? O eso es como se escribe en el resto del mundo, ¿no? Es la forma que escriben ¿quién? ¡Tan, tan, tan! Los árabes. Ok, seguimos para adelante, ¿ok? Aquí tenemos en la página 69 del mismo libro que otros dos historiadores, Windham y Price, refirieron al uso de la arena en un tablero de Ifá en Ifé, en vez de usar el polvo de la termita, haciéndola paralelo claramente al uso de la arena, que es básico al uso de ¿qué? De Ram islámico. Cualquiera que sea la sustancia usada, dice el escrito, no es solamente considerado, una marca para marcar dibujado. O sea, que no importa que tú uses para marcar los signos, es parte de la magia de Ifá, part of the magic of Ifá, para asegurar una respuesta correcta a la adivinación. Es más, polvo en árabe es afar, que es probablemente el origen del nombre del dios Ifá. Afar se cambia a Afá, y Afá es otra forma de decir Ifá.
O sea que el nombre inclusive de Ifá viene de polvo. ¿Dónde? En japonés. Oh my goodness, otra vez. Tan, tan, tan. En árabe. Ay, Dios mío, gente. Me encanta, me encanta. Ok, ahí lo dejamos para la terminación del segundo libro de Skinner, de Stephen Skinner. Ya tenemos Philip Boudouin, tenemos Stephen Skinner y tenemos otros libros también. Entonces, el último que fue bien interesante cuando lo encontré es el libro de la señora Emily Savage Smith. Emily Savage Smith escribió un libro llamado Geomancia Islámica y una máquina de adivinación del siglo XIII. Islamic Geomancy and a 13th Century Divination Device. Es básicamente una examinación minuciosa de una máquina de adivinación metálica que está que lo van a ver en la foto, en el Museo Británico, en el British Museum. Entonces, el libro es una examinación histórica, antropológica, etnológica, de la decoración artística, de todo. Es como que vamos a hacer un libro sobre esta máquina y hablar sobre qué representa. Yo le saqué varias páginas a ese libro para mostrar varias cositas, ¿verdad? Aquí lo que habla, que parecía que era un tablero de polvo, ¿verdad? Que donde se marcaban los abstractos 16 marcas. Y en ese sistema se podían hacer figuras que se podían geománticas que se pueden producir. Entonces decía que la palabra tact ocurre en el árabe medieval matemático, en los escritos matemáticos medievales, como un término para un tablero pequeño que está un poquitito cubierto de arena. O sea que aquí tenemos inclusive evidencia del uso de tableros y arena antes de que los yoruba lo tienen. Pues claro, si los yoruba lo aprendieron de los árabes, ¿cuántas más lo tenemos que ver? Esto está bastante obvio. Pero dice, aquí en la parte dice, es muy probable, o es casi enteramente probable, que ese tablero se hubiera usado para marcar los signos geománticos. Inclusive dice que en el libro de las mil y una noches, que es un libro clásico de la literatura musulmana, se hace referencias a una tableta geomántica que se usaba con un palito de brass para formar las figuras en esa tableta. O sea que evidencia que en el mundo islámico, en la literatura islámica de las mil y una noches, se usaban los tableros y tenían arena encima. La misma cosa que hacemos. Cambia el polvo, que si es polvo de llame, que si es arena, que si es polvo de cascarilla, que si es polvo de termita. ¿Qué importa, gente? Si ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Pero vamos entonces a las marcas. Cuando ella en el libro marca, ella hace de cómo es que se hace la adivinación árabe, ¿verdad? Y miren qué signos tienen aquí. Dan, 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 Owani, Oche, Irete, Otrupon, Odi, Obe, dan, dan, dan. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que es exactamente los mismos signos que usamos ¿cómo se dice? En Ifá. Obvio, el sistema de ellos llegar a la formación de las figuras es un poquito más, inclusive más complejo que Ifá. Ifá es más simple que el sistema que ellos usan para llegar a cast a tableau, a hacerle una marca a tableau. Pero el punto es que existen. Si fuera algo de otro lado, ¿por qué es que esta cultura tiene los mismos signos? Entonces aquí tenemos la máquina. Esta es la máquina. Esto es una foto de la actual máquina metálica que, como ustedes pueden ver, tiene como una especie de discos marcadores que se mueven para el propósito de adivinación. Pero lo interesante, vamos a llegar a eso. ¿Qué ustedes ven ahí? Los puntitos. Los meji. Ahí están los signos. Ahí están los signos geománticos de Ifá en una tableta que vamos a ver era del 1241. Inclusive 400 años antes de que Ifá hubiera llegado a Nigeria, ya había máquinas. Olvídate de tableros rústicos, primitivos, con unas semillas. Tableros metálicos elaborados. Mira qué lindo el trabajo. En el 1200, mira el trabajo increíble para una máquina metálica. Entonces, miren la foto aquí. Esto es lo interno de la máquina. Mira cómo es cuando tú le quitas la parte de arriba. Mira cómo es la máquina. View of the inside of the geomantic device. Miren eso, gente. Miren los signos de Ifá. Miren los puntitos. Aquí lo podemos. Si se revisan, pueden hasta ver. Mira, Otrupon, ahí vi Ica, ahí vi Ofun. Los mismos signos se repiten en muchas de las maquinitas. Y la combinación de ellos es lo que da la información. Miren todas las posibilidades, porque se van a ver. Olvídate de un écuele. Aquí tú necesitarías ¿cuánto? Como 18 o 20 écueles para marcar toda esta adivinación. Y mira esta máquina. Mira qué elaborada. En el año 1241, 400 años antes que los nigerianos tuvieran los Odu Ifá, los geománticos. Esto lo tenemos en el Museo de Gran Bretaña. Esto no es un invento.
¿En qué año fue? Mira, lo dice. Era un trabajo del señor Muhammad ibn Kutluk al-Masuri en el año 639 por los años árabes, que es el 1241 al 42 después de la muerte, after death, que es después de Cristo. Estaba hablando de quién era. Decía, no se conoce bien quién era el dueño, pero que había una inscripción. Y en esa inscripción decía que eso era el trabajo. Quizás fue el tipo el metalurgo, el que hizo el trabajo. Era Muhammad, algo así, y que lo hizo en el 1241. Esa tableta es de 400 años antes de que inclusive llegara Ifá a Nigeria. Y miren las imágenes aquí. Miren esto. Esto está increíble. Esto está cabrón. A mí me encanta esto. Miren los otros. Ahí está qué. Ahí este que está aquí. Este que está aquí es Hiroso. Este que está aquí es Oyekun. Este yo no sé lo que iba a hacer, pero iba a hacer. Y mira, según cómo vayan cayendo los circulitos en la geomancia, en las máquinas, como tú vayas moviendo la cosita, van cayendo diferentes signos. Inclusive, mira el detalle de las escrituras árabes y los jeroglíficos árabes, del lenguaje de la escritura árabe, alrededor de los sistemas geománticos. Me van a decir ustedes que los nigerianos, que eran un pueblo primitivo, que son primitivos ahora, me da una pena decirlo así mismo, son bastante atrasados económicamente hablando. Me van a decir que un pueblo que todavía está en una dificultad con malaria y fiebre amarilla y falta de salubridad, que ese pueblo podía ser los que desarrollaron IFA, cuando aquí tenemos prueba de una máquina tan elaborada para el 1241. Una máquina. Cuando casi nadie tenía computadora y nada, esta gente tenía una máquina con un montón de dials, con cosas marcadas así. Y que ellos ellos aprendieron IFA de los negros primitivos. ¿O ustedes creen que fueron esta gente que ya tenían este tipo de máquinas que le enseñaron a los negros? Vamos a hablar claro, vamos a hablar con propiedad histórica, pues gente, vamos a hablar con lógica. Dejen atrás el emocionalismo y el amor que le tienen a su linaje o lo que sea. Pónganlo al lado un momentito y vamos a examinar lo que sus propios ojos están viendo. Miren el sistema de la máquina. Aquí examinando la máquina. Miren cómo los Meiji están ahí. Miren los puntitos. Aquí se pueden ver algunos, ¿verdad? Porque obviamente es bien visto. Pero miren las máquinas árabes. Ay, papi. 1241. Mira qué elaborado y qué lindo. Miren. Más cercano, una de las partes de la máquina, mira el signo, los signos que salían. Aquí estaba ¿qué? Ogunda, aquí estaba Obara, ¿verdad? O Okana, puede ser Okana, puede ser Otura. Aquí hay Ika, Ogbe, aquí está Hiroso, aquí está Odi, aquí está Ofun. Mírenlo, en una máquina del 1241. En una máquina del 1241, miren qué elaborado. Y estos son fotos tomadas del objeto en el Museo de Gran Bretaña. Esto es prueba, esto que está aquí, prueba que esto estaba en la mano de los árabes, si estaba 400 años antes de que llegó a Nigeria. Más allá de lo que dijo el Alafín, que entró en el siglo XVI, coño, lógica, gente, ustedes se van a creer que una civilización tan avanzada como la árabe era para esos tiempos, que combatían con los judíos, combatían con los cristianos, que tenían grandes guerras, que ejércitos gigantescos, modernizados, que eran mucho más avanzados que la gente negra de Nigeria en esos tiempos eran, que fueron los negros los que diseñaron IFA. Eso es el equivalente a decirme que ahora mismo los brasileños modernos aprendieron IFA de una tribu precolombina que todavía está en la jungla del Amazonas y nadie los ve y que están por ahí en taparrabo. Me van a decir a mí que los indígenas en taparrabo que están en las Amazonas fueron los que le enseñaron a los brasileños modernos cosas de IFA o de... Gente, por favor. Gente, ¿no? ¿Le van a creer a su ojo o van a creer la fantasía? Fantasía sin prueba, porque yo emplazo a las personas que saquen papeles y antropólogos para probar esto. ¿Van a creerle a su ojo o van a creerle a la mentira de que IFA fue creado en Nigeria? No, brother. Nigeria recibió IFA de esta gente. Y esto es lo que está probando todo esto escrito. Aquí tenemos las tablas, que ya lo vimos, las inscripciones en los marcadores. De cómo era, mira, la indicación, lo que hablaba cada signo, que si Irete habla algo, que si Otrupon habla algo, que si Obbe, que si Wani, que si Odda, aquí están las inscripciones para que uno pudiera entender cómo descifrarle un poquitito la máquina de adivinación del año 1241. Vamos a seguir por aquí y ya yo creo que todo. ¡Woo! Stephen Skinner, Divination by Geomancy. Philip Dubois, Divination o Geomancia. Emily Savage Smith, Islamic Geomancy and a 13th century geomantic device.
Ahí están los libros, lo pueden buscar, se los enseñé, yo no miento. Tenemos a Ellis, tenemos a Maipoel, tenemos a Burton, tenemos a Hartman, tenemos a Bascom, tenemos a Skinner, tenemos a Du Bois, tenemos a Emily Sally Smith. Oye, gente, cuánto más antropólogo. Le tengo que vaciar toda la academia del mundo. Tengo que buscar a cada universidad y decir, ven acá que hay un tipo de estos ICC cosplayers en TikTok que no me cree, que cree que yo estoy mintiéndole. Vamos a reunirnos miles de nosotros para que el tipo se le entre en la cabeza la serie que volaba, tomador de cristal jugando domino y en La Habana, que finalmente crea que esto viene de los árabes. A la adivinación es árabe, gente. Lo que es Yoruba es lo que se formó después. Cuando los yorubas cogieron Ifá propiamente de otros lados, le añadieron a ese conocimiento geomántico y los versos que vinieron, porque como pudieron ver, hay versos inclusive que vinieron del mundo musulmán. Ellos crearon sus propios versos después, sus propios cantos, sus propios rezos, sus metodologías más primitivas, añadieron las historietas de Yamayá, Ochun, Obatalá, Ochosi, Ogún, el Igual, añadieron todo eso y formaron su diáspora de Ifá. Ajá. Nigeria no es el origen y fuente, su diáspora de Ifá. Lo mismo hicieron los Fon y los Ewe. Cogieron ese conocimiento árabe cuando le llegó a ellos y le pegaron los vudú y sus propias deidades y entidades espirituales, su propio lenguaje, su propia cultura y crearon su propia diáspora de Ifá. Así hicieron los Igbo, así hicieron los Ewe, así hicieron los Fon, así hicieron los Edo, así hicieron los Igala, así hicieron los de Malí, los Shigidi, los Bamana People, que lo estudiamos en el tercer video. Así hicieron toda esta gente. Y finalmente todo eso viene por la esclavitud a Cuba y ahí nosotros formamos nuestra propia forma de adivinación de esos 16 signos geománticos y su extensión, los hijos de ellos, que ha transmitido a través de la humanidad desde los tiempos de China y básicamente por todo el mundo. Ustedes no vieron el mapa. Eso sí. Yo quiero aclarar y terminar esto con esta declaración. Yo no tengo ningún problema con el IFAICC, gente. Yo tampoco tengo problema con el FONFA ni con el EUFA. A mí me gusta, me interesa. Lo discuto con mucho fervor y mucho, como un nene chiquitito cuando está en un negocio de juguetes. A mí me encanta cuando me hablan de algo de otra cultura y dicen, qué interesante, güey, me cuadra esa lógica y me encanta. Ustedes no saben cuántos libros yo tengo de cosas yorubas. Brother, ya pueden ver que yo soy un tipo que soy bien lector. Me encanta todo eso. Cada cultura africana le puso su sazón y tiene algo bueno para darnos a nosotros para el conocimiento universal. Yo no tengo nada malo con los practicantes IFAICC, pero sí tengo un problema con una sola cosa. Y se lo voy a pedir de corazón. Tienen que bajarle 2, como decimos en Puerto Rico. Bájale 2, bájale 3, bájale 10, bájale el volumen. A la arrogancia de pensarse que ustedes son la fuente y el origen. Ustedes no son la fuente y el origen. Eso no se lo voy a permitir. Ningún antropólogo, ni babalao, adivino o lucumí que tenga este conocimiento, y ahora toda la gente que está viendo este video, no le vamos a permitir que nos mientan más con la falacia, la fantasía, la estupidez de que Nigeria es el origen y fuente. Lo que sí estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, una diplomacia entre todos, es les aceptamos que ustedes tienen su propia diáspora de Ifá. Les aceptamos que parte de su diáspora de Ifá nutrió nuestro Ifá. Y que también aceptamos que parte de lo que era el Ifá de Fonfa y de EUFA también nutrió lo nuestro. Que todos somos diásporas de un conocimiento milenario que empieza por la China o por el mundo musulmán y va transitando por el mundo. Eso está bien. Nosotros podremos llegar a un, mira, toma aquí, vamos a darnos la mano y llegamos al final del debate y voy a bocheche, ¿verdad? Pero lo que no vamos a, y no es odio al negro. Hay gente que ha dicho que yo odio a los negros. Ay, por favor, yo soy de un país donde hay negros, donde toco conga, toco timbales, toco batalla, yo soy un homo añado, yo estoy jurado, yo soy un homo oddu. Literalmente un sacerdote de una religión negra y ahora soy antinegro. Ay, por favor. Esto no tiene que ver nada con negro, esto tiene que ver con la verdad histórica. Yo no estoy dispuesto a participar en una falacia colectiva de que Nigeria es la fuente y el origen de Ifá. Yo rehúso hacer eso. Mi ser académico no me deja hacer eso. Esta gente que no tienen todos los peos emocionales, religiosos, fundamentalistas que tenemos nosotros en el Ifá Lucumí entre los occidentales, porque esto era un montón de europeos, ellos decían las cosas como eran. Si, ¿cómo se llama? Al pan el pan y al vino el vino. Si algo es blanco y si algo es negro. Y esta gente cuando hicieron sus estudios establecieron, investigaron y declararon para todo el mundo y todo el tiempo que Ifá es un derivado de la geomancia islámica. Por ende, Ifá no es de Nigeria. Nigeria no puede ser el origen. Espero que les gustó esta investigación y si encuentro más libros, voy por ustedes. Dale, saludos y por el